que les he puesto en las imágenes. Ellos, estas tribus dravídicas, fueron invadidos por los arios, que culturalmente eran inferiores a ellos, pero militarmente eran superiores. Estas tribus dravídicas fueron derrotados por los arios, pero aún así derrotados, mantuvieron sus culturas, o sea, sus costumbres, dentro de ellas la religión y su cultura. En un principio, como les mencioné, los arios fueron inferiores culturalmente, pero superiores militarmente. Y tal superioridad permitió a estos arios, que habían invadido estas tribus dravídicas, apropiarse de partes de su territorio. Entre los siglos 7 y 5, antes de nuestra era, y tras el proceso de sedentarización, recuerden que eran unas tribus, eran nómades, la sociedad resultante estaba separada por entonces en castas sociales, que vendrían a ser lo que hoy denominamos las clases sociales. El hinduismo entonces se formó a lo largo de un proceso de invasión. Repito, los arios invadieron a estas tribus dravídicas y se formó también a lo largo de todo un proceso de explotación y opresión. Como vamos a ver a lo largo de sus clases sobre las religiones, que van a ser médicos cultos, se van a dar cuenta que la mayoría, si no todas, nacieron ensangrentadas y tuvieron muchas veces que imponerse por la fuerza. El símbolo que les he puesto allí y que ha formado parte de su lectura es el símbolo del mantra Om. Om tiene muchos significados, pero para efectos del hinduismo viene a ser una palabra que permite entrar en trance. No sé si ustedes son tan jóvenes, pero cuando yo era una niña había una serie donde había un hindú que se sentaba en el piso y con las dos manos hacía Om, Om. ¿Han visto alguna vez? Salía hechizada. Bueno, pues yo tendría 9 años y ustedes a lo mejor no se habían conocido quizás. Bien, entonces, Om es uno de los mantras más sagrados de las religiones brahmínicas, dentro de ellas el hinduismo. Simboliza el divino Brahman y también para otros simboliza el Trimurti, que como ustedes ya saben, y lo vamos a mencionar, son los 3 dioses en uno. Un mantra puede ser una sílaba, una palabra, una frase, que al ser recitado y repetido va llevando a la persona a un estado de profunda concentración. ¿Ninguno de ustedes había escuchado antes Om, Om, nunca en ninguna película? Ah, tú sí, ok. Eso es un mantra del hinduismo, típico, el Om, Om. Y también hay otras, no se las he puesto acá, pero también hay otras. Al principio, ambos grandes bloques etnonacionales, vale decir, las tribus dravídicas y los arios, se mantuvieron enfrentados, mostrando sus claras diferencias religiosas-culturales. Pero, gradualmente, fueron dando cuerpo al emergente hinduismo. Estas son las castas sociales en las que estaban divididos: los brahmanes, los guerreros y los comerciantes, que finalmente estas 3 castas estaban formadas por arios o por sus familiares, mientras que los parias, los impuros, los esclavos, los mendigos, que eran la mayoría de la población, y todos ellos de las tribus que habían sido invadidas, estaban en el último lugar. Repito, eran los de mayor número. Los brahmanes, que eran la casta dominante, la más importante. Los guerreros y administradores políticos seguían en importancia, y finalmente los comerciantes, agricultores y artesanos. Repito, las 3 primeras castas eran arios o los familiares de estos. Los brahmanes eran los sabios, los depositarios del saber. Estaban unidos por estrechos intereses materiales y consanguíneos a la segunda casta. El nombre de brahmanes deriva de la adoración al dios Brahma, que significa alma del mundo. Si ustedes ven, les he puesto imágenes de los actuales brahmanes. Estas personas todavía
La clase que les estoy dando y de las castas todavía se mantiene en la India. En el siglo IV, antes de nuestra era, el hinduismo se unifica en el código de Manu, no es Manu, sino Manu, cuando empiezan a formarse dos corrientes opositoras, el budismo, que después es la que gana, y el jainismo. La doctrina del hinduismo se encuentra en los libros Veda, que son 4. El más importante es el Rig Veda, el más importante y el más antiguo, escrito en una lengua antigua llamada sánscrito. Es lo que vendría a ser el latín o el griego para los europeos. El Yajur Veda es el libro de los sacrificios. El Sama Veda es el libro que contiene los himnos. Y finalmente, el Atharva Veda es el libro de los rituales. Cuando yo les mande su balotario, yo les puedo colocar, por ejemplo, como título, hinduismo, y les puedo colocar subtítulos. Les puedo colocar simplemente libros Vedas, o les puedo colocar, se me ocurre, el Yajur Veda o el Rig Veda. O simplemente, si yo les pongo libros Vedas a secas, tienen que estudiar los 4. A partir del siglo IV, antes de nuestra era, el hinduismo necesariamente tuvo que cambiar para resistir la fuerza de nuevas religiones, especialmente el budismo. Recuerden ustedes que el hinduismo estaba formado principalmente por las 3 castas dominantes, y la cuarta, donde estaban los parias, los mendigos, que era la mayoría de la población, estaba reclamando. Entonces, el hinduismo necesitaba de alguna forma congraciarse con ellos, porque el budismo estaba tomando poder. ¿Y qué fue lo que hizo entonces el hinduismo? Empezó a popularizarse. Ustedes se habrán dado cuenta que el hinduismo no tiene un solo Dios. Y también dentro de él están incluidas varias filosofías. Por lo tanto, se considera que el hinduismo está formado por varias religiones, y dentro de esta hay religiones politeístas, monoteístas, panteístas e incluso ateas. Ateas en sentido figurado, porque de todas formas ellos creen en algo sobrenatural. Y además existe un conjunto de filosofías. Les he puesto, chicos, algunos ejemplos de estos dioses en quienes ellos creen y algunas filosofías. No les he puesto todos. Recuerden que dentro de la agenda y para efectos de su curso quiero que aprendan lo que les enseño. Por lo tanto, el hinduismo carece de una doctrina única. Cada religión sigue la suya propia. Los Vaishnavas, estos son los ejemplos que les prometí, los Vaishnavas creen en un ser supremo, eterno, llamado Vishnu. No es Vishnu, sino Vishnu. Los Vaishnavas, pero aquí se agrega la palabra Gaudivas, creen exclusivamente en Krishna, que es otro dios. Y en el Vedanta, que viene a ser una escuela en el hinduismo, y viene a ser el final de la sabiduría o la conclusión de la sabiduría, en el Vedanta esa suprema realidad es denominada Brahman y no tiene pasado, presente ni futuro. Se considera que es infinito. Todos los demás seres del universo son su expresión, por lo que se considera principio del universo. Esta visión, depende desde el punto de vista que la miremos, puede considerarse panteísta o monoteísta. Los shivaístas de Cachemira, como su nombre lo indica, ellos creen en el dios Shiva. Niegan la importancia de Brahma, que para muchos es el más importante, y de Vishnu. Su visión monista del universo ha sido plasmada en los Shiva Sutras. Dentro de las filosofías, el ejemplo para la clase y para su examen es la filosofía de Sankhya de Kapila. Es una filosofía atea y actualmente considerada ortodoxa.
¿Recuerdan lo que les dije anteriormente? Que habían corrientes del hinduismo donde se inclinan por el ateísmo. Este es el ejemplo, la filosofía de Sankhya de Kapila. Entonces, hasta el momento se habrán podido dar cuenta de la complejidad del hinduismo. Esta es tal que difícilmente puede etiquetarse o darle una descripción. Como en el cristianismo, tenemos a la Santísima Trinidad. En el judaísmo, simplemente a Dios, para el pueblo elegido. En el islamismo, tenemos como profeta a Mahoma y como Dios Alá, y paramos de contar. En cambio, en el hinduismo no tenemos un Dios único ni una filosofía única. Como una de sus características es la multiplicidad de dioses, en textos occidentales ustedes pueden encontrar la tríada hindú llamada Trimurti, donde engloba a las tres formas de Dios: Brahma, Vishnu y Shiva. Muchos hinduistas también adoran a la diosa Durga, también conocida como Kali. Aquí, a la izquierda, pueden observar a la diosa copulando con Shiva. Con relación a los seguidores, el hinduismo tiene 900 millones de seguidores en la actualidad. Dentro de las religiones, como van a poder ver ustedes la próxima semana, la que mayor seguidores tiene, pero se le va acercando, les cuento, el islamismo, es el cristianismo. Lastimosamente el cristianismo tiene tantas ramas, como van a aprender la próxima semana, pero hay tantas ramas, pero a la vez están desunidas. El hinduismo es mayoritario en 3 estados del mundo: en la India, que es el lugar de origen; Nepal, que hasta hace poco, no sé cuál es el otro, lo he buscado, chicos, no sé cuál es el otro, pero hasta hace poquísimo era el único país que tenía el hinduismo como religión oficial. Y el tercer estado es la isla africana de Mauricio. Si ustedes se van a dar cuenta, les he puesto al costado los porcentajes, que cada cierto tiempo varían. Esta es la última estadística en cuanto a porcentajes. Felizmente, el orden no ha variado: India, Nepal y Mauricio, pero los porcentajes en relación a años anteriores sí se han modificado. Existe un tercer lugar llamado Bali, que es una isla perteneciente a Indonesia, donde sus habitantes, el 90% de sus habitantes, practican el hinduismo. Pero ¿por qué no está aquí en primer lugar? Porque la proporción, la cantidad de habitantes es inferior a cualquiera de estos 3 países. Aquí los porcentajes son individuales. Asimismo existen comunidades hindúes en Afganistán, Bangladesh, etc. ¿Qué es lo importante que quiero que rescaten de esta imagen, de esta diapositiva? Es que en muchos de estos países el hinduismo ocupa el segundo o tercer lugar en los creyentes. También hay importantes comunidades de inmigrantes hindúes, como por ejemplo en Estados Unidos, el Reino Unido, México, etc. Muy bien. Si yo les preguntara en el examen, simplemente para que marquen, ¿cuál es la religión más antigua? Ustedes marcan el hinduismo. Yo les puedo colocar a la izquierda, porque yo quiero que razonen, una columna donde les pongo las religiones. Por ejemplo, les pongo hinduismo, budismo, confucianismo, judaísmo, islamismo. Y a la derecha les pongo Kadiga, Mensi, tribus dravídicas. Yo les pongo algo con lo cual ustedes van a correlacionar. No les voy a poner en varias preguntas un relleno descriptivo. Simplemente yo les pongo 2 columnas y ustedes van a correlacionar. Si en la columna de la izquierda le pongo números y a la derecha le pongo letras, ustedes correlacionan. 1 con C, 2 con A,
3 con D, 4 con B y 5 con E. Y lo correlaciono. Y yo les pongo las 5 alternativas y ustedes marcan la respuesta que es de acuerdo a la correlación que ustedes han hecho. La segunda religión que vamos a tocar hoy es el budismo. Muy bien. El jainismo y el budismo fueron resultados críticos o respuestas críticas al hinduismo. Recuerden que los arios invadieron a estas tribus dravídicas. Los arios ganaron y finalmente se formaron castas sociales que vendrían a ser las clases sociales. Las 3 primeras castas eran las dominantes y la cuarta y última era la olvidada, la aplastada, compuesta por personas de estas tribus dravídicas, y resulta que eran la masa, la mayoría que se encontraba reclamando. Entonces, como respuesta al hinduismo, a la inconformidad contra el hinduismo, nacen estas dos corrientes, especialmente el budismo. Entonces, el budismo surgió 400 años antes de Cristo. En antigüedad le sigue al hinduismo. Recuerden que el hinduismo tiene como antigüedad 3000 años. Surge también en la India y fue predicada por Buda, que significa el iluminado. Buda era un príncipe hindú mendicante. Imagínense, de rico a pobre. Los mendicantes eran una especie de curas, de misioneros, pero que vivían solamente de la caridad de las personas. Eran mendigos. Un monje mendicante. Entonces yo también en el examen les puedo poner, por ejemplo, Buda, Alá, Mencio, Confucio, les puedo poner personajes, Asoka, y a la derecha les puedo poner alguna palabra que se correlacione con estos personajes. Entonces, el budismo fue desplazado en la India por el hinduismo. Repito, el budismo nació en la India, pero finalmente fue desplazado y quedó afincado en la China, en Japón y en el Tíbet. Un día les va a tocar ser profesores, de verdad. Parecen moscones. Muy bien. El budismo apareció embrionariamente en el siglo VI, antes de nuestra era, pero es recién en el siglo III que tomó cuerpo y consistencia teológica, es decir, como un credo. Muy bien. Estuvo inicialmente conformado por no menos de 17 corrientes, supuestamente contemporáneas a Buda. Pero ¿quién fue el verdadero creador del budismo? Si yo les preguntara en el examen, fue el emperador Asoka. Lo elevó al rango de credo oficial. Codificó las múltiples tradiciones sobre Buda, mandó a escribirlas sobre placas de piedra y las colocó en caminos, pueblos y templos. A la derecha, 2 imágenes de esas placas. El budismo se formó con 2 corrientes, el Hinayana y el Mahayana. Hinayana es camino estrecho y Mahayana lo opuesto, camino ancho. Acuérdense para el examen, más, lo pueden correlacionar. Y ahora les voy a, con la próxima, les voy a enseñar algunas mnemotecnias, ¿ya? Con las religiones. En la doctrina budista no hay ningún dios, ni ningún sistema de castas, como lo hay en el hinduismo. Más bien en el hinduismo tenemos muchos dioses, varias filosofías, ¿ok? Y tenemos 4 castas. En este caso, en el budismo, no se olviden chicos, en el budismo no hay castas ni ningún dios. Sus mandamientos son estrictamente humanos, con un gran respeto por los seres vivos.
no matarás ningún ser viviente, dice una de sus normas. Creen en la reencarnación. Fíjense ustedes, eso es lo que caracteriza al budismo, el premio para cada espíritu que haya superado las transmigraciones en el nirvana. Hay muchas definiciones del nirvana. Yo les voy a dar una que considero la más completa y la más comprensible. El nirvana viene a ser un lugar donde uno se libera de los sufrimientos. Pasamos por tantas reencarnaciones hasta que finalmente llegamos al nirvana. Como que llegamos al cielo. Y aquí ya no voy a sufrir, porque ya terminé mi ciclo de reencarnaciones. ¿Cuántos seguidores hay en el mundo del budismo? 376 millones. Y del hinduismo, 900. Muy bien. Estas son algunas imágenes de los budas que pueden encontrar en el mundo. ¿Qué te metes? Puedes poner todavía. Fíjense ustedes, son enormes imágenes. Aquí Buda no es ningún dios. ¿Qué vendría a ser Buda para el budismo, chicos? ¿Qué tema es? Simplemente su no puede ser profeta, chico guapo, porque el profeta es el que habla del Dios, ¿verdad? Del que va a venir, del que hay que creer. El Buda viene a ser simplemente el creador del budismo. Como cultura general, ustedes son de la San Martín, y los de la San Martín, métanselo bien a la cabeza, son los mejores, métanselos bien, ustedes escogieron esta facultad. Tenemos al gran Buda y al pequeño Buda. Resulta que en Afganistán se creó un régimen llamado el régimen talibán en la década de los 80, que se tomó muy a pecho el Corán. Fueron los que interpretaron al Corán bien juntillas, como el capitán Paiva. Ernesto. No sé si les enseñaron eso en el colegio. ¿El capitán Paiva nunca les enseñaron en el colegio? ¿La lectura del capitán Paiva? Es como cuando uno lee algo y se lo toma a pecho. Cuando uno lee un refrán, son 5 preguntas, y se lo toma a pecho y lo hace tal cual, y hay que saberlo interpretar. Entonces, este régimen talibán fue tan radical que dijo: un momentito, estos budas van en contra de Alá, son imágenes, tenemos que desaparecerlas. Así que las bombardearon, tanto el gran Buda como el pequeño Buda. Esta es una imagen del año 76, este es del gran Buda. Fueron bombardeadas. La más alta medía 55 metros y la más pequeña 37 metros. Fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, pero lastimosamente los talibanes las bombardearon y en el 2001 fueron totalmente destruidas. Así es que solamente quedaron para la foto estas representaciones del Buda, hasta ese momento la más grande del mundo. Algunos templos budistas, una ceremonia budista. Muy bien, ¿alguno de ustedes ha conocido alguna vez a un budista en persona? ¿O ha hablado con él, ha dialogado con él? Jesús. ¿No? ¿Nadie? Hans Les cuento que es muy agradable conversar con estas personas. Chávez. Tienen una filosofía de vida menos estresante que las que llevamos nosotros. Yo me río. La tercera religión que quiero que aprendan es el confucianismo. Como su nombre lo indica, el confucianismo, también pueden encontrarlo, chicos, en la literatura como confucianismo, como fue creado por el filósofo chino Confucio, de ahí viene el confucianismo. Las enseñanzas de Confucio han llegado a nuestros días gracias a las analectas, que contienen algunas de las discusiones que Confucio mantuvo con sus discípulos. Si quisiéramos traducir analecta, podríamos hacerlo diciendo que son las discusiones sobre las palabras. Las analectas recogen una serie de charlas que Confucio tuvo con sus discípulos, pero a su vez conversaciones que tuvieron los discípulos entre ellos mismos. Algo que dijo Confucio, lo elegí porque creo que nos puede servir a todos.
Quien se controla a sí mismo no tendrá dificultad alguna para gobernar con eficacia. Si ustedes quieren ser líderes de un grupo, si no logran dominar sus impulsos, sus emociones, su ira, no van a poder dirigir a su grupo. Al que no sabe gobernarse a sí mismo, le resultará imposible ordenar la conducta de los demás hombres. Él mucho se refería, y como vamos a ver, y lo mismo que Mencio, a la conducta del gobernante. A los 50 años de edad, Confucio empezó sus enseñanzas. Solía viajar de un lado para otro, instruyendo a sus discípulos. Su fama como hombre de saber y carácter, con gran veneración hacia las ideas y costumbres tradicionales, pronto se propagaron por toda China. A ver, algo más de Confucio. Lo vi y lo olvidé. ¿Qué significa eso, chicos? Lo vi y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. ¿Qué significa? Que va de menos a más. Si yo escucho algo, no le doy a veces importancia. Si lo veo, lo puedo entender. Y si lo hago, finalmente lo aprendo. En un principio, las ideas de Confucio no fueron bien aceptadas, pero los gobernantes fueron muy astutos, porque el pobre Confucio era tan bueno que siempre sus palabras iban dirigidas a los gobernantes, como que eran sabios, justos, que sabían dirigir a su pueblo. Entonces los gobernantes le prestaron oído, porque eso les convenía a ellos. El pobre Confucio decía, en sus enseñanzas, que los gobernantes eran los únicos que tenían que gobernar al pueblo. Pobre Confucio. El confucianismo tenía tres componentes: el confucianismo propiamente dicho, el taoísmo y el budismo. Tenían una relación directa y oficial con el poder. Ejemplos. ¿Qué tenemos acá? Sombreros confucianos. Les he traído 4 modelos: túnica taoísta y sandalia budista. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué les he hecho este breve collage? La fusión de las 3 religiones que les mencioné acá, confucianismo, taoísmo y budismo, se veía reflejada incluso en la forma de vestir de los chinos ricos, por cierto. Confucio sintetizó una enorme masa de ritos creando uno único que fusionó con el culto a los antepasados familiares y el poder estatal. Esto, chicos, que les quede clarísimo. Así como el hinduismo tenía su recatafila de dioses y de filosofías, ¿el budismo tenía dioses? ¿El budismo tenía dioses? No. ¿Cuál era la filosofía del budismo? ¿Cuál, chicos? Bueno, ¿qué más? Repeat. ¿Ya? ¿Cuál era una de sus frases? Eso quiero que les quede grabadísimo, chicos, porque quiero que saquen 20 en su primer parcial, ¿ya? No matarás ningún ser viviente. Entonces, hinduismo, muchos dioses, muchas filosofías. Budismo, no hay dioses. No hay dioses. Ellos tenían... Su filosofía era el ser humano, el bienestar del ser humano. No matarás ningún ser viviente. Y por ahí una hermosa niña dijo el nirvana. Bueno, sí, porque en el budismo creían en la reencarnación y que finalmente después de tanta reencarnación y tanto sufrimiento llegaban al nirvana. El nirvana es como decir la quietud, ya no hay nada ahí en el nirvana. Y el confucianismo, ¿tiene dioses el confucianismo? ¿Tiene dioses el confucianismo? Sí. ¿Quién es el dios en el confucianismo? El confucianismo no tiene dioses. El confucianismo es una religión que también se basa en una filosofía de vida. Por eso es que les he puesto varios ejemplos.
El confucianismo, finalmente, su filosofía, ¿en qué se resume? Escuchen, en estos dos puntos. En la... Ay, no, que estoy hablando. Es que he borrado la imagen. Se basaba en los antepasados y en los gobernantes. Y lo segundo fue el error de Confucio, porque Confucio sí creía en los gobernantes que amaban a su pueblo. Aquí está. Sintetizó toda su creencia, toda su filosofía en el culto a los antepasados y al poder del Estado. En otras palabras, para que se acuerden muy fácil, antepasados, gobierno estatal. Ahí él resumía todo. Y se van a dar cuenta, cuando yo les leo un parrafito, se van a dar cuenta, finalmente, por qué el confucianismo creía tanto en los gobernantes. El confucianismo hasta ese momento estaba dirigido exclusivamente al poder, burócratas, ancianos de linaje y centros de poder regional. Pero los cambios sociales y las presiones del taoísmo obligaron a los confucianos a un debate siglo y medio después. Y aparece la figura de Meng. ¿De quién? ¿Aparece la figura de quién, chicos? De Mencio, que significa el renovador. Muy bien para los que han estudiado. Entonces, hinduismo. Muchos dioses, muchas filosofías. Budismo. No matarás ningún ser viviente. Nirvana, para que se acuerden. Reencarnación. Y el confucianismo basa su filosofía en los antepasados y el poder estatal. ¿Listo? Eso que les quede claro, ya chicos, para que no se me confundan a la hora del examen. Entonces, como el pobre Confucio era tan amoroso y le dio tanto poder con su filosofía a los gobernantes, vino el renovador Mencio, que suavizó muchos ritos, ampliando así las bases. En su obra, conocida como Menci, acuérdense, Mencio y su obra Menci, defiende que el hombre es bueno por naturaleza. ¿No se les parte el corazón? Confucio, Mencio, qué personas parabuenas, deben ser de Marte, de otro planeta, en fin. Mencio defiende que el hombre es bueno por naturaleza. Ahí entra a tallar la ética y la moral, eso ya lo saben. Y debe poder desarrollar una conducta razonable y recta. Para Mencio, en el corazón de todo ser humano hay 4 sentimientos naturales. A ver, chicos, exploren esos sentimientos. El sentimiento de la compasión. El sentimiento de la compasión, chicos, ¿a qué virtud nos lleva? ¿Quién ha estudiado? Muy bien. A la benevolencia. Muy bien, niña inteligente. El sentimiento de vergüenza, ¿a qué virtud nos lleva? Rectitud. Muy bien. El sentimiento del respeto y la modestia, a la urbanidad. El sentimiento del discernimiento de darnos cuenta, sabiduría. Para Mnemotelli, para que no se olviden, Brus, B-R-U-S. Benevolencia, rectitud, urbanidad y sabiduría. Y en sus escritos, ya vamos a terminar, Mencio dejó dicho que el gobernante sabio es aquel que se preocupa por el bienestar de su pueblo. Escuchen, chicos, acá vamos a terminar, escuchen. Hinduismo, budismo, confucianismo. El confucianismo centró su creencia en los antepasados y en el poder estatal. Para el confucianismo, los gobernantes eran sabios y tenían que saber dirigir a su pueblo. Por eso es que, como se trata del confucianismo, y Confucio pensó igual que Mencio, en uno de sus escritos dice: el soberano inteligente organiza la producción de sus súbditos de forma que puedan sostener a su padre y a su madre, a sus hijos y esposas, que en los años buenos puedan comer a su gusto y en los malos no morir de hambre. Una vez alcanzado esto, los dirigirá hacia la práctica del bien y el pueblo los seguirá.
Seguidores, 394 millones. Del hinduismo, ¿cuántos seguidores? Del budismo, 300. Muy bien. Y del confucianismo, 394 millones. Muchas gracias, chicos.